Ya me internacionalizaron aquí. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Ya oramos? Ok, vamos a orar para entrar en la palabra de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por permitirme hoy compartir algo de lo que tú me enseñaste, Señor, y poderlo transmitir, Señor, porque tu palabra siempre es una espada de dos filos que penetra el corazón de los que están aquí presentes y penetra en mi corazón. Gracias, Dios, por lo que tú nos quieres enseñar en este día, Señor, tan especial. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, sí, amén. Muy bien, el día de hoy traigo un tema, como estamos celebrando el Día de las Mamás, quise hablar de mujeres, entonces nos vamos a enfocar un poquito en la genealogía de Jesucristo. Vamos a poner nuestra imagen para que puedan ver de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de el linaje de la gracia. En todo el linaje de Jesucristo que empieza a hablar en Mateo, menciona a 5 mujeres y son de las que vamos a hablar el día de hoy. Como podemos ver, empieza con Tamar y vamos por favor a nuestra cita central, que es donde habla ello, es en Mateo capítulo 1. Ahorita vamos a escuchar puros nombres, que es justamente la generación de la generación del padre al hijo, del padre al hijo, y así se va de las generaciones de la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 3. Si me pueden ayudar. ¿Me podrían ayudar con la lectura? Amén, gloria a Dios. Amén. Judá entregó a Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Ahí dice, Judá engendró de Tamar, es decir, que con Tamar tuvieron a Fares y a Sara. Después el versículo 5, por favor. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén. Y el 16, por favor. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Amén. Podemos volver a poner la imagen 1, que son de las mujeres que vamos a hablar. Todas hablan de que tuvieron hijos con un descendiente de Israel. Y empezamos con Tamar, que es la primera que vamos a ver. Dice, luchó por justicia y por su futuro. ¿Y Tamar fue madre de quién? De Fares. Entonces vamos ahora, por favor, a hablar acerca de Tamar y vámonos a Génesis. Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Amén. Amén. Antes de iniciar con la lectura, les tengo que platicar que Judá, que era cuando estaban los hijos de las 12 tribus, en este caso hablando específicamente de Judá como hijo, él se fue, se apartó de sus hermanos cuando habían vendido a José. Entonces se aparta de sus hermanos y él se va a Cananea y se casa con una mujer cananea y de ella tiene 3 hijos. Cuando crecen estos hijos, entonces el mayor ya estaba en edad de casarse y le busca una esposa. Y esta mujer o esta esposa también era cananea. Vamos al versículo 6, ¿me apoyan?
es 38:6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Versículo 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Okay. Entonces muere el primogénito de Judá, y al morir el primogénito de Judá no hubiera tenido descendencia. Entonces le piden a Tamar que se case con el segundo hijo, pero el segundo hijo también fue malo. También fue malo y Dios también le quita la vida. En el versículo 10 podemos leer, por favor. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces Judá, teniendo 3 hijos, se queda sin el primogénito, muere también el segundo, queda solo un tercer hijo, que se llama Sela. Y le dice a Tamar, ¿sabes qué, Tamar? Vete con tu mamá, vete con tu familia, y cuando crezca mi hijo el menor, con él vas a tener descendencia. Pero Judá ya no tenía esa intención. ¿Por qué? Porque ya había muerto su primer hijo, ya había muerto su segundo hijo, y decir el tercero, ya no. Pero él había prometido a Tamar que le daría descendencia. Y yo me quedé pensando en por qué se consideró a ella dentro de lo que es la descendencia de Jesús. Y es porque fue una mujer valiente y porque pensó en el linaje de Judá. Judá se hubiera quedado sin descendencia, sin primogenitura. Y entonces es donde ella planea tener un hijo. Como ve que su suegro no le ha dado a Sela, entonces sabe que él ya creció y que ya era el tiempo de que se casara con él, pero él no se lo daba en matrimonio. Entonces dice, ella planea quedar embarazada, pero de su suegro. Entonces se disfraza, porque ella hasta ese día vivía de luto, y entonces se disfraza, se oculta y se cubre para que no sepa que es ella, y le pide a su suegro, cuando van a tener un bebé, que le dé su sello, un cordón y un báculo. Y entonces después Judá, cuando se da cuenta que Tamar está embarazada, dice, hay que matarla porque ella ya tuvo hijo con alguien más. Y ella le dice, de quien sea este sello, cordón y báculo, es el padre de mi hijo. Y ese padre era Judá. Entonces vamos a leer el versículo 26, por favor. Seguimos en 38, versículo 26. Amén. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. A Sela, mi hija, hasta ahí está bien. Entonces dice que ella fue más justa, hasta ahí. Ella fue más justa porque buscó la manera de que siguiera el linaje de Judá. Ella buscó esa forma, y entonces Dios le concede tener gemelos. Vamos al versículo 27 y dice así, lo voy a leer yo. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. 28. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que es el que menciona la descendencia de Jesús. Dice, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Hay 3 cosas que a mí me gustan aquí, porque primero es que al primogénito, el primogénito que saca la mano, la asoma, sí le enredan una mano para decir, este fue el primero, para identificarlo, para poner una señal. Pero al final quien sale primero, porque mete la mano, quien sale primero es Fares, y le dice la partera, ¿qué brecha te has abierto? Habla acerca del camino que nosotros nos abrimos, y no siempre somos los primogénitos, pero Dios nos puede abrir el camino para tener esa herencia, y en este caso fue lo que sucedió con Fares. Tuvo la herencia de ser el descendente, la primogenitura de lo que sería Judá. Amén. Y el cordón rojo marcaba
identificación, primogenitura y una señal visible, pero no siempre el que nace primero es el primogénito, sino el que se abre camino. Amén. Y esto es, a grosso modo, no quería ahondar mucho, pero esto es la historia de Tamar, del por qué se le menciona dentro del linaje de Jesús. Una mujer que era cananea y habla acerca de la redención a través también de ese lazo de grana, porque es la sangre de Jesucristo. Amén. La segunda mujer que es mencionada, podemos poner la primera imagen. La segunda mujer que es mencionada es Rahab. Rahab dice, una mujer de fe que cambió su destino. También una mujer que no era judía, pero entró dentro del linaje de Jesucristo. Vamos por favor a Josué capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 1. ¿Me apoyan, por favor? Josué, hijo de Nun, envió desde Josué Sittim, capítulo 2. Sí, perdón. de Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Amén. Entonces los dos espías enviados por Josué los manda para reconocer la tierra y poseerla. Ellos ya sabían que era de ellos y aún así Josué le dijo, ve y reconoce la tierra. Creo que es parte de lo que a veces Dios nos ha hablado, ¿no? Cuando nos dice que lo que pisare en nuestra planta, eso será nuestro, y era algo, una promesa que ya les había dado Dios a los israelitas, pero no así a los que vivían en Jericó. Jericó ya sabían que iban a ser un pueblo destruido, un pueblo que no iba a tener literal oportunidad de vivir, iban a morir. Y Rahab, cuando ve que ellos llegan, los protege, los esconde y no permite que el rey de Jericó los asesine. Y el rey le dice, ¿acaso no llegaron a tu casa 2 hombres? Y ella le dice, pues sí llegaron, pero ni sabía quién eran. Así que ellos ya se fueron, persígalos y los van a alcanzar. Y el rey así hizo, pero lo cierto es que ella los escondió para protegerlos. Vamos al versículo 6, perdón. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Amén. Y entonces ella les pide una promesa, que así como ella ha hecho misericordia con ellos, que ellos también tengan misericordia con ella, es decir, que continuara su linaje, que continuara su vida, su familia, todos los que vivían con ella. Y en el versículo 9, por favor. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y a todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ya sabía que la victoria era de ellos, ya sabía que la victoria era de Josué y que iban a poseer esa tierra. Y en el versículo 12, por favor. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Amén. Y entonces ella lo que hace es bajarlos por el muro, también con una cuerda de grana. Nuevamente, a mí me llamó la atención, otra vez cuerda de grana, otra vez se menciona en esta historia y en estas mujeres, y entonces ella los baja, y en el versículo 18, vamos a leer, por favor, dice, yo voy a leer, dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, es decir, para que tuvieran salvación. Versículo 20 dice, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió,
sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Amén. Vemos cómo esta mujer valiente y con fe, porque en realidad ella creyó en Dios sin conocerlo. Ella dijo, Él es el que les está dando la victoria. Él es el Dios todopoderoso. Y su fe tan grande de reconocer de que no iba a ser exterminada de la tierra es reconocida. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 31. ¿Me ayudan? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces dice que por su fe, porque creyó que al protegerlos ella sería salva. Y en Santiago capítulo 2, versículo 25, por favor. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Amén. Entonces, ¿cuál fue la fe de ella tan grande? Y aún que al estar con judíos se casó con un judío. Y de ahí, ¿quién nació? Ponemos la imagen, por favor, primera. Dice que de ahí Rahab fue madre de Boz. Amén. Entonces, ¿cómo fue reconocida? Y en esto el cordón que ella puso significa salvación, significa pacto, protección por sangre. Y Rahab es la segunda mujer mencionada en la genealogía de Jesucristo. La tercera justamente viene de la historia de Boz, que es Ruth, que se casa con Boz. Vamos por favor ahora a Ruth. Ruth capítulo 1. Vamos también a acordarnos un poquito de la historia de Ruth. Empecemos con Elimelech, que Elimelech era un hombre judío y se va junto con su esposa Noemí y sus dos hijos se van a Moab y se casa, entonces, y muere Elimelech, pero sus hijos se casan con mujeres moabitas. Vamos a leerlo en Ruth capítulo 1, versículo 4. ¿Me apoyan? Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces Elimelech muere y se queda sus dos hijos en Moab y tienen a sus esposas y están 10 años ahí, pero también los dos mueren. Y curiosamente, normalmente siempre la Biblia va mencionando conforme a la primogenitura, pero si nos damos cuenta menciona que a Orfa primero y después a Ruth. Significa que entonces Ruth no era la esposa del primogénito, mas sin embargo de ella vino también un primogénito de Elimelech. Amén. Y entonces, al morir sus hijos, Noemí le dice a sus nueras, yo ya no les puedo dar hijos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, con Tamar le dijo Judá, espera mi tercer hijo? Pero aquí Noemí le decía, ya no tengo hijos para darles para que tengan descendencia, herencia. Y les dice, regrésense a sus casas. Y de momento dice, no, nos quedamos contigo, pero ella les insiste, les dice, regresen y que Dios las bendiga porque me han bendecido. Y Orfa sí se regresa, Orfa sí se va, pero Noemí es donde viene uno de los versículos que creo que todos amamos. Vamos a leerlo en el versículo 16. ¿Qué le responde Ruth a Noemí? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Vemos cómo Ruth adopta una identidad que no era suya. Ruth dejó de ser moabita para convertirse en el linaje de Jesucristo. Y esta es una historia también tan bonita, pero aquí no vemos que hubo una cuerda de grana. Aquí vemos un manto de voz, pero vamos a leer un poquito más en el capítulo 2, en el versículo 10. Perdón, antes de pasar a eso, les quería comentar que cuando obviamente Noemí y Ruth se quedan juntas, regresan a Belén, de donde era Noemí. Regresan para pues no morir de hambre y ver cómo podían ser protegidas al ser mujeres viudas. Y entonces en este tiempo, recordemos que los judíos lo que hacían es que regaban la siembra o dejaban parte de la siembra para que los pobres pudieran recoger. Entonces Ruth se va para poder hacer esto y ve que Noemí le dice, ¿sabes qué? Ve con mi pariente vos. Dice, porque él es rico y creo que él nos va a poder bendecir. Y cuando ve que haya gracia delante de sus ojos, vemos en el versículo 10 qué sucede. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Versículo 11. Versículo 11, por favor. Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y versículo 12. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Entonces, esto es lo que sucede aquí. Ella viene a refugiarse. En el capítulo 3, versículo 9, voy a leerlo. Dice así. Para esto, Noemí se dio cuenta de que había hallado gracia con vos, y en ese entonces había algo que se llamaba redención, es decir, que él se podía casar con ella para que ella siguiera teniendo el linaje, en este caso de Elimelech, y ella se acerca a sus pies para pedirle que le cubra con lo que es su manto. Y en el versículo 9 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y vos le dice, bendita eres, qué bueno que me escogiste y no a otro más joven que yo. Dice, pero hay alguien que es más cercano pariente que yo. Voy a preguntar si él te quiere redimir, si no, yo lo haré. Y él la redime. Y es entonces de donde viene también que vos es un pariente redentor y es una figura de Cristo. Y aquí el manto simboliza cobertura, redención, pacto y protección. Amén. Y que Dios nos redime. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Nuevamente la imagen de favor. Primera imagen. Vamos con Betsabé. Dice que de una historia de dolor Dios escribió un propósito. Y vamos a ver por qué. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 11. Amén. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. 2 y 3, si me apoyan. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Es decir, es una mujer casada. Es una mujer casada, David, pero David pecó
y ella quedó embarazada. Vamos al versículo 5. Dice, y concebió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy embarazada. Y entonces David planea que su esposo vuelva de la guerra porque su esposo no se encontraba, él estaba peleando y le dice, regrésate para que todos piensen que es hijo de él. Pero no sucedió así. Él era un guerrero y todo el tiempo que estuvo ahí se quedó de guardia frente al palacio de David. Y entonces David dijo, lo voy a mandar al frente de la guerra para que los impíos lo maten y no sea yo. Y así lo hace. Entonces, una vez que Urías Eteo muere, vamos al versículo 26. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 27, por favor. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así es. ¿Cómo vemos que de una historia así Dios lo cambia, Dios lo transforma, pero no podemos quitar las consecuencias de las cosas en las que a veces actuamos mal, pero aún así Dios nos permite arrepentirnos. Amén. Vamos al 12, capítulo 14. ¿Qué sucede? Mas por cuanto con esto asunto hiciste blasfemar a los ojos enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Su primogénito con Betsabé moriría. ¿Por qué? Porque Dios no estuvo en agrado con lo que él hizo. Pero aún así David se arrepintió y Dios le perdonó. Y vamos a ver qué sucede en el versículo 24. 12:24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Amén. Entonces, aquí vemos un fuerte símbolo de lo que es el perdón, de lo que es también el arrepentimiento y de cómo Dios, de algo que aparentemente fue triste, fue malo, Dios lo transforma. ¿Y por qué? Porque Dios le da el reinado. Más bien, Salomón se convierte en el primogénito de David, porque él tuvo muchos hijos, pero en realidad quien fue su sucesor fue Salomón. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 28, lo voy a leer. Dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Dios le dio esa herencia a Salomón y Betsabé fue mencionada también dentro del linaje. Aquí vemos cómo la historia empezó con pecado y con dolor, pero terminó siendo Betsabé madre de Salomón y parte del linaje real. Vemos gracia después del fracaso, restauración del propósito y misericordia que vuelve a levantar. Porque muchos de nosotros hubiéramos dicho, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo ella? ¿O cómo ellas? Pero Dios no piensa igual que nosotros. Estas 4 mujeres
En Tamar, si nosotros lo vemos de manera simbólica, en Tamar, ¿me puedes poner la segunda imagen? En Tamar nos dice que es la mujer que luchó por justicia. Y el cordón de grana anunció la descendencia en medio de un escándalo. Rahab fue la mujer rescatada por la fe y el cordón de grana anunció salvación por la fe. En Ruth fue una mujer fiel y leal y el manto anunció la redención, la cobertura y el pacto. Con Betsabé fue la mujer restaurada. Restauración anunció gracia después del fracaso. Y María es la última mujer mencionada, pero yo también las lancé diciendo en Tamar también podemos ver el simbolismo del nacimiento de Cristo. En Rahab la salvación por su palabra. En Ruth la cobertura con lo que sería la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Y con Betsabé la restauración en su resurrección. Todo eso lo vemos cumplido con María. Amén. Vamos por favor a Lucas. Lucas capítulo 1. Hacía solo falta una cosa para el cumplimiento de todas las promesas, y era el Espíritu Santo rodeando todo esto, envolviéndolo. Entonces vemos en Lucas capítulo 1, versículo 35 que dice: Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y es así como vemos una línea poderosa entre todo esto, como lo mencionábamos en la imagen 2. Descendencia, salvación, redención, misericordia y cumplimiento en el nacimiento de Jesús, donde Dios menciona a 5 mujeres que tuvieron el valor de ser fuertes, de ser poderosas, de creer en que tenía que seguir existiendo un linaje. Y por eso Dios las escogió, aún no siendo del linaje de los judíos, las tomó, las escogió para ser parte de su linaje y las menciona en su palabra. Amén. Espero que esto sea de bendición y solamente quiero pedir un canto porque nosotras somos mujeres, mamás, que también a veces hemos tenido que hacer parte de... Tenemos que ser mujeres fuertes, valientes y poderosas. Así que las que somos mamá, por favor, aquí al frente. Y si me ayudan con el canto, por favor.